Es de todos conocido el principio que dicta que los opuestos se rechazan, a veces violentamente. Sin embargo, también, y muy curiosamente, se complementan. Hoy tenemos una película que nos muestra dos personajes muy diferentes, pero que revelan facetas muy similares, en un clima de tensión, todo aderezado con un delicioso humor negro. Esto es Corto y Queda y ya comenzamos. Cortometraje El peor crimen. Dirección Juliana Orea. Basado en un relato de Paula Quintanar. Guión Renato Moncayo, Raúl Morales, Juliana Orea, Paula Quintanar y Peter Solís. Fotografía Raúl Morales. Música Mario Osuna. Dirección de arte Paula Quintanar. Edición Peter Solís. Diseño sonoro Edmundo Torres. Producción José Luis Villanueva. Con las actuaciones de Diana de Febo y Marta Reyes. Duración 15 minutos. Nuestra invitada de hoy es Juliana Orea Martínez. Ella es egresada de la licenciatura en Artes Audiovisuales de la Universidad de Guadalajara y es una joven realizadora, freelance, también editora, freelance. Bienvenida, Juliana. Gracias, muchas gracias. Juliana, pues tu película, como decíamos, tiene un delicioso humor negro. Evidentemente eso es producto de tus gustos, de tus preferencias, del cine que admiras. ¿Qué tipo de películas son las que a ti te gustan y qué tipo de directores llaman tu atención? Bueno, pues precisamente para este cortometraje mi mayor referencia fue el trabajo de Wes Anderson. Me gustan mucho sus personajes y la estética que maneja en sus películas. ¿Qué hace Wes Anderson que te es así tan particular para ti? Pues creo que cada personaje que construye es muy único. O sea, tienen cualidades y defectos muy específicos que los hacen como especiales. Y también creo que su sentido del humor me gusta mucho. Juliana, ¿y tú encontraste esas pistas, esos rastros en la historia que querías adaptar? Cuéntanos el origen ahora de tu película. Bueno, pues nació como un ejercicio de la licenciatura en Artes Audiovisuales de séptimo semestre, que se trata de hacer una adaptación. En nuestro caso, se escogió adaptar un relato de Paula Quintanar, una compañera, y de ahí partimos para construir el guión entre los 5 que éramos del equipo. Ahora, a esas alturas, más que un ejercicio, ya te estás enfrentando al reto de tratar de hacer verdaderamente una producción con todas las de la ley, ¿sí o no? Sí. Y entonces fueron varios colaboradores los que, como dicen, metieron mano en el guión. Sí, creo que justo este corto lo recuerdo yo como... ¿Tú seleccionaste primero el cuento? Es decir, a ti ese cuento dijiste, de ahí hay una película. Fue el que a mí me gustó Sí. más, pero en realidad desde el inicio los 5 que estábamos dijimos ese. ¿Qué características tenía como cuento en lo escrito que podía a ti permitirte visualizar una película? Creo que personajes muy especiales y un sentido del humor que me llamó mucho la atención. ¿Y cómo es eso de trabajar a 10 manos? Al inicio fue muy divertido porque cada quien arrojaba ideas muy interesantes y poco a poco fuimos adaptando el relato y construyendo el guión. ¿Qué tanto querían ser fieles al relato original? Creo que queríamos rescatar la esencia en cuanto a la estructura, o sea, de lo que trataba, pero Paula, que era la del relato inicial, siempre estaba como muy abierta a cambios que fueran necesarios para el guión. Sí, esto es bueno que lo aclaremos, porque la autora del cuento, del relato, era compañera tuya también, ¿verdad? Sí. Y entonces tú seleccionaste y comenzó a tomar forma por lluvia de ideas. Sí, cada quien, digamos que teníamos la estructura del relato y cada quien empezó a sugerir posibles escenas que ayudaran a que hubiera una progresión dramática.
para el guión. ¿Qué métodos siguieron? ¿Usaban tarjetas? ¿Escribieron en un pizarrón? ¿Cómo iban a querer organizar las escenas? Recuerdo que nos dividimos primero por parejas y cada quien trabajaba, unos el inicio, otros la parte media y otros el final. ¿Y hubo alternativas en el final? Sí. En el relato original, el final es un poco distinto. ¿Y alguna otra cosa que ustedes hayan considerado que era importante traicionar o transformar por completo del cuento? Pues en el cuento, por ejemplo, las protagonistas son vecinas y en la historia son compañeros de trabajo. Creímos que convenía situarlo más en una oficina que en unos edificios de departamentos. ¿Este proceso de trabajo cuánto tiempo les llevó? ¿Del guión? Sí. Como un mes y medio. Concentrados en eso. Sí. ¿Tú ya tenías conciencia clara de que ahí iba tu película? Sí, bueno, desde el inicio yo quería dirigirlo. La directora. Sí. ¿Y tú fuiste quien dijo, ya está, la versión final? Sí, hubo un punto en el que ya les pedí que me dejaran como terminar el guión junto con un compañero, como las versiones finales, y ya como para el 8º tratamiento, ya dije, sí, este es. Juliana, en estos casos siempre uno se enfrenta al autor del relato original. ¿Qué opinión le mereció tu adaptación? Quedó contenta. Sí, consideraba que era una de las posibilidades. Sí. Y de ahí a que comenzó la producción, ¿cuánto tiempo más pasó? Pasaron cerca de 3 meses. 3 meses. Sí, 3 meses de preproducción. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa, Juliana, y ahora volvemos para ver el cortometraje de Juliana Orea. Bien, a continuación tenemos el cortometraje de Juliana Orea que se titula El peor crimen. Así de que corre película. En su infancia, Eduviges fue marcada por un poco usual evento. Cuando su padre se fue, le dejó una tarjeta para que no se sintiera mal. Desde ese momento, ella fue feliz para siempre. Para Eduviges, cada día es una tarjeta. Está convencida que la melodía que inunda cada mañana su oficina es producto de su mecanografía. Eduviges ama la vida. ¿Empieza antes de resolución del clip? Angustina la odia. La vida de Angustina fue marcada por una pequeña equivocación en el registro civil. El orfanato había mandado mal los datos. Para Angustina, cada día es una batalla. El sonido del reloj le produce taquicardias que descargan sus uñas. Su mejor amigo, un inhalador. Eduviges sabía exactamente qué cálidas preguntas rompían el hielo. O por lo menos eso creía. ¿Eres de por aquí? No lo era. ¿Estás casada? Ese febrero cumplía 5 años con Mike. ¿Cuál es tu comida favorita? Le encantaban los bombones.
pero por su condición, este era su único postre. Bonito día, ¿no? No para Mike. Y en ese momento lo supo. Ella tenía que hacer feliz a Angustina. En un destello de originalidad, ideó una forma de regalarle algo perdurable. Y le envió a Alex. Eduviges ya había roto el hielo. Ahora, solo quería acortar la distancia. Eduviges creía que la tristeza provenía de los pequeños dolores, como espinas clavadas en el lugar preciso. Pero Eduviges sabía poco de la tristeza. Esto te va a relajar. Solamente hay que quitarte las espinas. ¿Espina? Ven. Tengo que trabajar. Solamente va a ser 1 minuto. Tengo que trabajar. Si vienes conmigo, ya no te hablo en todo el día. Ahora, relájate. Y ahora, levanta tus manos. Levanta los brazos. Eso. Y ahora, alcanza las estrellas. Alcanza las estrellas. Salta, Angustina, salta. Alcanza las estrellas, alcánzalas. Son tus 2 minutos de estrellas, Angustina, tus 2 minutos. Salta, Angustina, salta, salta, salta.
¡Salta, Angustina! ¡Eso! ¡Salta, Angustina! ¡Salta, Angustina! ¡Salta! ¡Salta, Angustina! ¡Alcánzalas! ¡Alcánzalas! ¡Más arriba! ¡Ay, más arriba! ¡Más arriba! ¡Salta, Angustina! ¡Salta! ¡Salta, Angustina! ¡Salta, Angustina! ¡Por tu gato, Angustina! ¡Por tu gato! ¡Es por tu gato! Las buenas intenciones no siempre se ven, pero Eduviges estaba llena de ellas. Eduviges estaba peligrosamente convencida de que estaba llena de buenas intenciones. ¿No lo vas a abrir? ¿No lo vas a abrir?
En ese momento, por primera vez, Eduvige sintió las espinas. Asfixiada, Angustina murió ese 14 de febrero. Eduviges fue encarcelada sin resistirse. Asesinato por omisión. Para ella, la vida había regresado. Esto fue El Peor Crimen, realizado por Juliana Orea. Y Juliana, me quedó a mí la pregunta de, ¿el cuento y tu película llevan el mismo título? No, el cuento se llama Eduviges y Angustina y acá decidimos ponerle El Peor Crimen. Por otro lado, es una película llena de elementos complejos en términos de la producción, ¿verdad? Sí, un poco, sí fue. ¿Cuántos días de rodaje tuvieron? Fueron 5 y tuvimos uno de retakes, porque se fue la luz en el foro. Muy bien. Bueno, pues vamos entonces a hacer una pausa y regresamos para platicar precisamente de esto, de cómo fue los días de filmación de El Peor Crimen. Vamos a la pausa. Eduviges creía que la tristeza provenía de los pequeños dolores, como espinas clavadas en el lugar preciso. La ventaja de haber trabajado como guionista en este proyecto es que lo conocía desde dentro. Entonces, bueno, la idea, creo que para generar la parte visual, fue muy útil la referencia temática que teníamos. Vaya, creo que si tú, bueno, en el cortometraje es muy evidente la influencia, por ejemplo, del trabajo de Wes Anderson, del trabajo de su fotógrafo Robert Yeaman, y en general estábamos buscando como generar este mundo de fantasía distópico y hacerlo a través de estas composiciones como muy extremadamente simétricas, y vaya, trabajar con el color y con la forma de manera que pudiéramos expresar como este tono, pues, porque sabíamos que tenía que ser algo no naturalista, algo de alguna manera estilizado. En definitiva, la fotografía del Peor Crimen es muy distinta a la de cualquier otro proyecto en que yo haya elaborado, justamente porque hay esta tendencia, quizá por limitantes, no sé, económicas o desde los mismos guiones, a trabajar como en una beta muy naturalista. Y de alguna manera, cuando estábamos generando esta idea, dijimos,
hay que permitirnos, aprovechando que ya es el último semestre que estamos en la escuela, hay que permitirnos tomar este riesgo, ¿sabes? Vamos creando algo estilizado, vamos creando algo que a lo mejor va a ser más difícil producirlo sin el apoyo de la escuela en términos de instalaciones, en términos de equipo, y llevémoslo hasta sus últimas consecuencias, ¿no? A la vez eso representó un reto, porque, bueno, digo, como si vas a trabajar en condiciones controladas, pues digamos tienes que generarlo todo de alguna manera desde cero, pues no puedes contar con el sol, no puedes contar con otras cosas. Nosotros continuamos nuestra conversación con Juliana sobre la película El Peor Crimen. Y Juliana, escuchábamos hace un momento a Raúl Morales, a tu fotógrafo, cinefotógrafo en este caso, hablar de la complejidad, digamos, del enfoque. Pero yo quiero hacerte una pregunta que a lo mejor resulta un poco ajena al tema mismo de la producción. Pero tenemos la idea de que una mujer no es alguien como muy interesada en todas estas cuestiones técnicas, y tu película es una película cargada de una serie de elementos y que te llevó a tomar decisiones sobre cuestiones técnicas muy precisas. ¿A ti te gusta entrarle a los fierros, como dicen, a mover máquinas y a conocer al dedillo los asuntos técnicos? Sí, desde el inicio de la carrera, mi primer enfoque era como muy hacia la fotografía. Ya poco a poco la fui dejando atrás, pero siempre me ha interesado entender bien cómo funciona todo eso para poder también colaborar bien con mi fotógrafo. Sí, finalmente no eras ajena a esas decisiones, ¿verdad? Sí. Y por otro lado, bueno, la película se filmó en un ambiente como muy controlado, ¿no? No tenemos propiamente una locación, sino tenemos un estudio. Sí. Cuéntanos del proceso de construcción de la escenografía y esto. Pues primeramente tomamos la decisión de grabar en el foro porque buscábamos crear un espacio como fuera de lo ordinario, o sea, una oficina distinta. Y creímos que lo más apropiado era grabar en el foro. Por suerte mi productor es también ingeniero civil, entonces conoce de construcción un poco. Y él levantó. Y nos apoyamos de él junto con Paula, que fue directora de arte, para elaborar como el plan para construir el set. De las imágenes que vimos, ¿cuáles serían para ti las imágenes que fueron más complejas de lograr? Quizá hay un dolly-in que es muy rápido cuando Eduviges junta los escritorios. Recuerdo que lo teníamos que repetir porque algo salía mal. Y tal vez para mí fue lo de San Valentín, lo más complicado, porque mucho de ahí fue cámara en mano y tanto para las actrices como para mí creo que era un poco también el reto más grande. Juliana, ¿cuánto tiempo lleva montar, digamos, el set y estar preparados para filmar? Una vez que ya tienes construido, digamos, en tu foro, tu escenografía, pero me refiero a comenzar a trabajar, ubicar luces en un ambiente así, ¿qué tan difícil resulta? Pues nuestros llamados empezaban a las 7 de la mañana y casi siempre era como de 7 a 8 preparar todo. Como era casi todo, la iluminación base era la misma por el tipo de proyecto. Nos tomaba 1 hora dejar todo listo, o sea, tanto arte como foto, para ya empezar a grabar. Y mientras preparábamos eso, estaban maquillando a las actrices. Ahora, tú me decías hace un momento la imagen que te resultó más compleja de lograr por las repeticiones. ¿Hubo alguna otra que hayas tenido que repetir muchas veces? Hay otra que también es un dolly pero lateral, que Angustina tira la caja, que es básicamente la presentación de personaje de Angustina, que tuvimos que repetir también por la sincronización, o sea, sincronía de que tirara la caja justo cuando la cámara estaba sobre ella. Juliana, ¿tú te propusiste a lo largo del día cumplir, digamos, una determinada cantidad de planos para ir cubriendo la historia? Sí, con mi asistente de dirección armamos el plan y casi recuerdo que lo grabamos muchas cosas
cronológicas, Ujú. pero Ibas conforme iba la a fin de historia. cuentas sí hubo muchas cosas que sí tuvimos que mover, más bien, sí. Pero con él, digamos, hicimos como el plan de cuántos planos se tiraban por día y a fin de cuentas creo que eso sí lo cumplimos, respetamos cuál es grabar. A ver, abundamos un poco en esto. ¿Cómo fue tu primer día de rodaje con todos esos nervios que significa el tener listo las cosas para poder retratarlas, fotografiarlas? ¿Comenzaron literalmente con la escena 1? No, comenzamos con la escena, justo la de los escritorios, creo que esa fue la primera. Y digo, el primer día siempre es como donde hay más nervio, pero como estábamos en la escuela, en el foro, y sí hicimos una buena preproducción, estábamos realmente tranquilos dentro del Te tranquilizaste. Sin embargo, según nos contabas fuera de cámara, hubo varias ocasiones ahí con problemas, ¿verdad? Sí, se fue la luz en todo el centro universitario y no regresaba, entonces nos atrasamos, pero por suerte regresó y sí sacamos el día. ¿Y qué siente la realizadora en esos momentos de presión? Pues sí estaba estresada, pero sabía que de nada servía estresarme, o sea que eventualmente se solucionaría y tenía un muy buen equipo que estaba dispuesto a quedarse más tarde o a buscar otra solución. En general, el trabajo con la cámara y las actrices, ¿tú tenías alguna técnica o seguiste alguna metodología específica? Durante los ensayos me gustaba grabar para darme cuenta de cómo se veía a través de la cámara la acción. Entonces, algunas de las decisiones las tomé viendo los videos de los ensayos. Muy bien. Bueno, Juliana, vamos a hacer una pausa y ahora regresamos para seguir platicando sobre el peor crimen. Este personaje a mí se me hizo muy divertido, o sea, yo me divertí muchísimo haciéndolo. Creo que ya me hacía falta tomar un respirito, ya me había tocado demasiada densidad y aunque el personaje, o sea, está en la densidad, pero está como a tal extremo que me resultaba divertido, pues era como encontrar la fuerza, todo lo quítense de mi espacio personal y así que realmente lo disfruté muchísimo. La primera vez que yo que leí el corto, el guión, yo pensé que iba a ser al otro personaje. De repente me ponen el reto de hacer a Eduviges. Casi todos mis papeles anteriormente habían sido un poco más inclinados a la línea del otro personaje. Entonces fue una sorpresa muy, muy grata y la verdad es que con Juliana y tanto con Peter y todo el equipo, poquito a poco fuimos haciendo como ensayos y ensayos y ensayos hasta que llegamos al tono correcto, ¿no?, del personaje. Creo que eso era lo más difícil, ¿no? Porque no llegaba a ser una actuación naturalista, pero tampoco era la super caricatura, ¿no? Fluctuaba, ¿no?, entre estos dos parámetros. La verdad es que Juliana tiene una gran sensibilidad para entender las historias y para entender a los actores y además para llevarnos así a encontrarnos. Trabajó primero por separado con nosotras, hicimos como un laboratorio del personaje, lo que le pasaba y todo esto, y ya después nos juntamos y ya conforme los ensayos fuimos encontrando el tono, porque sí es un tono pues diferente digamos a lo que habíamos trabajado. Ay, Juliana es una excelente directora, ¿no? Ella te va guiando paso a paso, más se divierte contigo, ¿no? Entonces creo que le da una confianza al actor, aunque es muy precisa en lo que quiere y eso es muy bueno. Muy bien, continuamos nuestra conversación con Juliana. Y Juliana, ¿cuántos elogios de tus actrices? Juliana, te quería preguntar sobre
la selección de las actrices. Cuando tú o el guión que escribieron entre todos, pues te encuentras ahí con una imagen del personaje dibujada, digamos, de manera implícita en el texto. Pero tú, ¿qué buscabas en las actrices? ¿De qué manera querías encarnar a tus personajes? Pues en Eduviges buscaba que me diera algo extraño al verla, o sea, que me pudiera expresar mucha efusividad o felicidad, pero que en el fondo se notara que algo no estaba bien. Y en Angustina, pues que estuviera totalmente sumergida en la miseria todo el tiempo. ¿Y cómo llegaste a la selección de Diana y de Marta como tus actrices? Con Diana, bueno, primero había hecho un casting y como que no me convencían tanto las actrices que había visto, y luego recordé que había visto una obra, entonces le pedí a un compañero que la contactara y la contacté, le hice el casting para Eduviges y sí me gustó. ¿El primer personaje que tú buscabas es Eduviges? Busqué a los dos a la par, pero sí fue Eduviges la que encontré primero. Para Angustina pasó lo mismo, había hecho un casting y luego Paula me sugirió a Marta. Paula ya había trabajado con ella y le hice el casting y sí, me gustó mucho. Ahora, a ver si me puedes responder, porque es ligeramente diferente mi pregunta. ¿Por qué específicamente Diana para Eduviges? Ella decía que había pensado que a ella le correspondía Angustina. Creo que recuerdo como momentos en la obra que yo la había visto que sabía que me iba a dar eso que tiene en la mirada, pues, o sea, como algo, que hay algo en el fondo, pues, de su mirada. Y también me gustaba que su físico no es como muy común digamos, en México, en Guadalajara, y eso me ayudaba a darle, digamos, como un elemento más universal en cierto sentido, o que no hubiera una referencia cultural de dónde estaba situada la historia. Y ya una vez en el trabajo diario, ¿cuál piensas tú que fue el momento más difícil con las actrices, para ti como directora? Para mí, quizá el inicio, porque yo como directora todavía tenía algunas dudas, pero o sea, creo que lo importante cuando uno como director tiene dudas es compartirlas con ellas, en este caso, y juntos buscar qué es lo mejor o cómo creen ellos que reaccionaría el personaje, y a fin de cuentas terminar de construirlos juntas. Entonces, ¿recuerdas algunas de esas dudas? ¿Eran detalles muy específicos? Sí, por ejemplo, recuerdo que en la escena de San Valentín, como que yo sentía que Angustina podía reaccionar de formas distintas y Marta me decía, no, yo siento que no, que es tal y tal, ¿no? Entonces, como que siempre yo estuve muy abierta a sus propuestas, como a escuchar cómo lo sentían ellas, y era como un ir y venir de propuestas, de ideas. Por otro lado, tienes una serie de imágenes y de momentos en donde prácticamente el actor es solo su presencia. ¿Fue para ti eso algo muy complejo de lograr? Creo que lo más complejo se dio en los ensayos, y ya una vez o sea, que estábamos en rodaje, ya todos sabían qué tenían que hacer, pues. Solo era como últimos ajustes. Entonces, creo que sí, en cuanto a dirección, los retos más importantes que tuve con ellas fueron en los ensayos. Ahora, esto de la dirección se puede abordar de muchas formas, desde el método Stanislavski, ¿no? ¿Cuál fue tu enfoque en ese sentido? ¿Dejarlas hacer completamente o...? En un inicio, o sea, empezamos como con la lectura de guión y análisis de personajes. Trabajamos mucho como las emociones y, digamos, como el arco emocional que tenían los personajes en el corto. Y una vez que ya estaban bien definidos los personajes, hicimos varias improvisaciones
y ya después de eso ya abordamos el guión escena por escena. En el momento del rodaje, el hecho de estar filmando en un ambiente tan controlado como es el estudio, ¿no te dio un poco la confianza como para tratar de improvisar nuevas cosas? Sí, solo en algunas secuencias que pues a fin de cuentas ya que grabas también surgen cosas padres, ¿no? Nuevas. Ajá, nuevas. ¿Y en qué momento ocurrió eso? Pues sobre todo en las escenas en las que interactúan ellas mucho, o sea, como cuando Eduviges le dice que alcance las estrellas, y lo del 14 de febrero. Que eso lo dejaste correr a que ellas lo... Sí, sobre todo como en tiempos, en timing de ellas, como lo fueran sintiendo mejor. Muy bien, Juliana, pues ya se nos vino la siguiente pausa, entonces vamos a hacer una pausa y regresamos para nuestra conversación sobre El peor crimen. La gestación de la forma de que se iba a editar se comenzó desde que se escribió el guión. Tuve la oportunidad de participar también como guionista y desde ahí teníamos claro cómo iba a ser el estilo, porque es un corto muy estilizado, el estilo para saber dónde montar las escenas y como incluíamos al narrador y chistes que ya venían desde el guión precisos, entonces teníamos que pensar desde antes de que se grabara cómo iba a ser montada esa escena tal cual para que funcionara el chiste y funcionara como esta estética artificial que tiene el corto. No es un corto tan naturalista como estamos acostumbrados a hacer en el DIS. Entonces queríamos experimentar con esto artificioso que está generado desde el principio muy, muy estricto. Obviamente el material al venir ya grabado no resulta lo mismo ya cuando lo estás analizando como editor, ya, porque a veces lo difícil era que el ritmo interno de las imágenes no eran tan lo que requería el corto en cuanto a duración, y el mayor reto fue saber despegarse por completo de cómo era la idea de lo que se tenía concebido antes de grabarlo a lo que el material ya nos estaba dando. Tuvimos que quitar una escena que a mí me gustaba mucho, que es el personaje de Eduviges se encuentra en su peor momento, es este personaje muy feliz. Se encuentra en el peor momento en el que ya se dio cuenta que fracasó y que al mismo tiempo su objetivo la transformó en lo que ella no quería hacer. Y era un momento muy bonito, muy cinematográfico, porque es el personaje solo, sin nada de ruido, ninguna artificialidad que habíamos creado durante el corto y que le daba un toque distinto, pero que precisamente porque era distinto retrasaba el avance de la historia, ¿no? Entonces se tuvo que quitar. Eso fue como uno de los retos porque era un momento muy bonito del personaje que no está y que precisamente por ser tan bonito le quitaba al corto su espíritu original, ¿no? Que era este chiste de humor negro. Lo más difícil era lograr hacer entender a la audiencia el paso del tiempo dentro del corto, porque todo sucede en la misma oficina que está decorada del mismo modo y solo hay ciertas variaciones que el equipo de arte se dedicó a hacer para que nos diéramos cuenta que algo estaba cambiando, pero hasta incluso los personajes estaban vestidos de manera similar. Bien, seguimos nuestra conversación con Juliana Orea sobre su cortometraje El peor crimen y llegamos al momento de la edición de la que ya nos comentaban algunas cosas, que, por cierto, terribles. Eso de tener que quitar algo de lo que a uno le costó mucho esfuerzo es tremendo como director, ¿no? Sí, debes saber dejar ir. ¿Peleaste por esa escena hasta el final? Sí, hasta los últimos cortes, pero confío mucho también en Peter como editor, entonces sabía que tenía razón. Y ya al final dije, no, sí, está mejor. Juliana, tu guión nos decías son 15 páginas y finalmente la duración de tu corto anda por sobre los 15 minutos. Pero yo supongo que cuando haces ese primer ensamblado de las imágenes, aquello quedó muy largo. Sí, como 25 minutos el primer corte. Y a eso hay que irle como los escultores, ¿verdad? Buscándole el ritmo. Sí, exacto.
cortar. ¿Tú participaste a lo largo de la edición en los distintos cortes o a veces dejabas que tu editor, él te propusiera algo y tú te desentendías un rato? Porque también a veces hay que refrescarse, ¿verdad? Sí, pues como me gusta trabajar es primero como hacer un armado, el ordenamiento, verlo juntos, luego hacer un primer corte, otra vez verlo juntos y después del primer corte dejarlo que él proponga cosas. Y ya sobre eso seguir trabajando. ¿Cuántos cortes? Fueron, yo creo que como 9 cortes. Era irle buscando lo que mejor funcionara. ¿Y fue entre el 8º y el 9º que se fue esa escena? Fue, sí, yo creo que sí, casi al final. Sí. Juliana, háblanos de otros aspectos de la postproducción, del sonido. A mí me llamó mucho la atención cuando veíamos el corto, te dije la respiración asmática de Marta, que pensé que era un efecto de sonido, y tú dices que no, que literalmente fue algo que ella hizo. Sí. Claro, en doblaje. ¿Tuvieron ahí un proceso de doblaje? Sí, doblamos pues casi todo, lo tuvimos que doblar. Muchas cosas, o sea, desde folies de pasos hasta la respiración del personaje de Angustina, lo grabamos ahí en la cabina. Dinos por qué había que hacer todo ese trabajo de sonido. Pues como lo que buscaba era que fuera muy artificioso y plástico, como que ayudaba a hacerlo de esa forma. Básicamente sí buscaba que el sonido reforzara como este mundo artificial y caricaturesco. Da un cuerpo diferente si se hace un doblaje que si es el sonido directo. Sí. También tienes una serie de escenas con efectos especiales, ya veíamos las notas musicales que por ahí flotan. ¿Eso qué tipo de trabajo es? Pues tengo la fortuna de que mi hermano estudió postproducción y efectos, entonces desde que leí el guión como que sentía yo que en algunas partes iba a enriquecer el corto. Y pues trabajé con él también como con una referencia de algunos videoclips que me gustan y que sentía que sí iba justo con esta historia. Pues. Juliana, esa parte de las notas flotando es muy obvio notar que es un efecto especial. ¿En qué otros momentos hay efectos que casi no se notan? Bueno, aparte de lo evidente de las otras animaciones, hay otro momento que es como el clímax, que es como que todo se detiene, que es justo cuando Eduviges siente como espinas clavadas. Eso también lo quise grabar como de esa forma porque era justo como un punto de quiebre del personaje y que sentía que debía ser así. Para lograr el colorido, etcétera, ¿tuviste que después trabajar mucho sobre la corrección del croma y todo esto en la imagen? Pues la corrección de color la hizo mi fotógrafo, o sea, el mismo, Raúl. Y Raúl es le gusta mucho grabar muy apegado a cómo va a ser la imagen final. Entonces, por ejemplo, usó efectos en cámara, que sabía exactamente cómo iba a salir la imagen para, digamos, sí trabajarla en corrección de color, pero básicamente las imágenes como las vemos fueron muy cercanas a cómo lo grabamos. Hubo casi una intervención mínima en ese sentido. ¿Y por parte de la música? Por parte de la música la compuso Mario Osuna. A él lo conocí porque nos dio clases y lo contactamos y por suerte, como ya no teníamos presupuesto, accedió a hacerlo. Y pues también fue un trabajo muy interesante porque es el primer corto en el que trabajo con un músico. Él suele pedir un guión musical al director, o sea, es decir, yo le mandaba como los cues donde yo creía que iba, donde yo creía que iba la música y ya él me proponía cosas. Muy bien, pues Juliana, ¿qué crees? Se nos acabó el tiempo. Así de tremenda es la televisión. Muchas gracias, Juliana Orea, por haber estado aquí en el programa. Yo también le agradezco a usted su atención y me despido recordándole que el cine es como la vida y la vida está hecha de pequeños momentos. Soy Guillermo Baidovitz, esto fue Corto y Queda, hasta la próxima.